en una serie donde Papá Dios ha hablado a nuestra congregación de que es un año de dar frutos. Entonces ya vimos los frutos de la honra y hoy vamos a ver los frutos de la obediencia. ¿Sí? Los frutos de la obediencia. Vamos a ver hoy. Bueno. Vamos a ver los frutos de la obediencia. Hebreos 5:8, Dios habla hoy. Versión Dios habla hoy. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Volvemos a leer. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Entonces el Maestro Jesús y nosotros sus discípulos tenemos que aprender, dice aquí, la obediencia. Él nos puso el ejemplo, el Señor Jesús nos puso el ejemplo. Esa versión, la palabra dice, y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. ¿Sí? Entonces estamos viendo que la obediencia se aprende, dice la Biblia, a través del dolor, a través del sufrimiento, a través del quebranto. Porque nuestra naturaleza, y lo sabemos, nuestra naturaleza carnal siempre va a estar en contra de las leyes divinas, siempre. Siempre. Y ustedes lo ven a través de la Biblia en el pueblo de Israel, como siempre le llevaban la contraria al Altísimo. Siempre le llevaban la contraria al Todopoderoso y al gran Dios Soy. El Señor les llegó a decir a través de un salmo, no seamos como el mulo sin entendimiento. Entonces, el Dios de la gloria, el Señor de señores, siempre nos va a enseñar a ser obedientes a través del sufrimiento, a través del dolor, a través del quebranto. En Filipenses 2:8, nueva traducción viviente, dice que el Maestro se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Nuestro Maestro Jesús, dice, se humilló. Ya sabemos lo que significa el humillarse. Ya sabemos lo que significa el humillarse. ¿Sí? En el original, humus, tierra. ¿Sí? Nos humillamos, reconocemos que somos tierra, reconocemos que el Señor omnipotente nos dio soplo de vida, reconocemos que a Él debemos de obedecerle. La obediencia se adquiere a través de la vida y es una enseñanza. Cada día vamos siendo obedientes a ciertas cosas que el Señor nos va mostrando y enseñando. Y quien nos pone el ejemplo es Jesús. Sabemos que en la historia todos los que morían en cruz eran considerados criminales. Era la muerte para los criminales. Y el Maestro, nuestro Maestro, aceptó, ¿verdad?, el ser muerto así de esa forma. Entonces, obediencia. Estamos viendo el tema obediencia, dar un fruto de obediencia. Bueno, según la concordancia Strong, 52:18, hupakoe, escuchar con atención, acatarse o ser sumiso. Hupako, raíz, oír bajo, como subordinado, escuchar con atención, prestar atención o conformarse a comando o autoridad, escuchar, obedecer. Eso es obediencia en el original.
estar bajo, sumiso, sujeto, escuchar las órdenes, escuchar, saber escuchar. ¿Qué sabemos que eso es en el hebreo? Oír atentamente, eso ya lo aprendimos. Sí, que obediencia en el hebreo es oír atentamente. Cuando el Maestro Jesús dice en la palabra, en los evangelios, oír, 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 significaba obedecer. Obedezcan, obedezcan, obedezcan. Entonces, cuando nosotros en nuestra cultura, ¿verdad?, decimos obedezcan, los líderes dicen obedezcan, los padres dicen obedezcan, las instituciones dicen obedezcan, escuchemos atentamente. Cuando escuchamos atentamente, nosotros sabremos ponernos bajo, sumisos, escuchar atentamente. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a su pueblo? Vivimos tiempos de insujeción, vivimos tiempos de rebeldía, vivimos tiempos de levantamiento. Eso es lo que nosotros vivimos. ¿Sí? El reformador Calvino dice, la meta de la nueva vida en Cristo es que los hijos de Dios exhiban la melodía y armonía de Dios en su conducta. ¿Qué melodía? La canción del Dios de justicia. ¿Qué armonía? La armonía entre la justicia de Dios y nuestra obediencia. Decía el reformador Calvino. El que nosotros obedezcamos es que estamos nosotros obedeciendo a la justicia de Dios. Nuestro Dios es justo. Jamás, nunca nos va a poner algo que no sea justo. Él no es injusto. Nuestro Dios no es injusto. Todas las leyes, todo lo que es la institución es justo. Esa es la justicia de nuestro Dios. Dice, la obediencia es un fruto a dar siempre. El saber escuchar su palabra y ponerla por práctica. La obediencia es saber escuchar su palabra y ponerla por práctica. Y ponerla por práctica. Escuchar y ponerlo por práctica. Es lo que nuestro Dios quiere y desea. Bueno, entremos en materia. Primera de Samuel 15:23, en esta versión, dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Todos nos sabemos este pasaje. Quien no se lo sepa, léalo, escudriñalo en su casa. Pero aquí muestra claramente la naturaleza de nuestro Dios. ¿Sí? Veamos con otra versión, palabra de Dios para todos. Negarse a obedecer es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso el Señor, Él ahora se niega a aceptarte como rey. Bueno, entonces nuestro Padre bueno le dice a Saúl a través del profeta Samuel, tú tenías una palabra de ser rey, pero ahora te digo que ya no. Y lo sabemos el pasaje, porque no cumplió las órdenes de lo que Dios le dijo, porque se trajo el botín que no debería de haber traído, porque no mató al rey Agar, ya lo sabemos, por todo eso. Entonces, papá Dios, nuestro Señor y nuestro Dios, que necesitamos conocer su naturaleza divina, Él no se sujeta a nosotros. Nosotros nos sujetamos a sus leyes y a todos sus reglamentos que Él estipula.
le dice, lo que hiciste, el desobedecerme, le dice, es como brujería, le dice. Ellos conocían muy bien lo que era la brujería. Sabían muy bien lo que era la brujería, porque la Biblia dice que Saúl comenzó a perseguir a todos los brujos y a matarlos, porque estaba en contra de las leyes divinas. El Señor había estipulado leyes donde decía, no aceptarás brujos dentro de ti, no habrá brujos dentro de ti, no practicarán brujería entre ustedes, hechicería. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de costumbres hechiceras. Ustedes saben, cuando Moisés llega, ¿verdad?, a Egipto, le dan una pequeña muestra de lo que ellos eran. Moisés lo sabía. Moisés se había criado ahí, se había formado ahí, y él sabía que tenían prácticas ocultistas ellos. Entonces, el Señor le compara la rebelión, la falta de obediencia, la compara como una brujería. Como adorar ídolos, dice. ¿Sí? Como el adorarnos a nosotros mismos. Yo voy a hacer lo que yo diga. A mí nadie me va a mandar. A mí nadie me va a decir. Porque nosotros nos hacemos ídolos. ¿Sí? A mí nadie me va a decir que me someta, que me sujeta. Nos hacemos nosotros ídolos. ¿Sí? Dice que es la rebelión. La rebelión es una acción y efecto de rebelarse, oponerse, resistencia, sublevarse o faltar a la obediencia debido. La rebelión es el rechazo a la autoridad. La rebelión es el rechazo a la autoridad. ¿Sí? El amado profeta Samuel había ungido al rey. ¿Sí? Dice la Biblia que Samuel amaba mucho al rey Saúl. Eso dice la Biblia. Y dice la Biblia que cuando él llora y se quebranta Samuel ante el Altísimo, que papá Dios lo había quitado, dice que le dijo, ya no llores por él porque yo me he hecho ahora de un nuevo rey. Entonces papá Dios está en contra de nuestras emociones. El profeta Samuel no había comprendido a qué grado Saúl había desobedecido al rey de reyes y señor de señores. El profeta Samuel no pudo captar en su naturaleza humana que papá Dios lo había destituido, lo había quitado. Y nosotros podemos decir, pero no hizo gran cosa, lo que hizo nada más fue pues no matar al rey Agar y traerse todo, pues es un delito. Sí, era una falta y un delito, porque Dios había dado una orden. Y lo sabemos que eso trajo consecuencias. ¿Sí? Cuando papá Dios nos dice algo, le tenemos que obedecer a todos los que nos ven, lo tenemos que obedecer, porque va a traer consecuencias. Nuestra naturaleza, nosotros juzgamos de acuerdo a un juicio humano. Dios no, Él juzga divinamente. Y muchos dicen, el Dios Jehová, el Dios Yahweh, el Dios Padre, es un Dios sanguinario. De hecho, en los libros de historia así aparece. Dice que es un Dios, el Dios sanguinario de los israelitas. Un Dios que mataba a niños, que mataba viejitos, que mataba bebés de pecho, ¿sí? Que daba órdenes de que fueran exterminados y no quedara nada. Que trajo el diluvio, dice la palabra, que se le condolió su corazón. Pero nosotros muchas veces no comprendemos y no entendemos el por qué Dios, que es justo, da este tipo de órdenes. Y para nosotros nuestra justicia es diferente a la justicia divina. Y muchas veces Dios nos dice, no hagas esto, pero Señor, yo no lo veo tan malo. Tu
recuerdo la experiencia de un pastor, profeta, que él platica y dice que cuando él empezó en el ministerio, papá Dios le habló en un sueño y le dijo, ese tapete que tienes en tu casa de 1 metro cuadrado, 1 metro por 1 metro, quiero que le arranques hilo por hilo y cuentes todos los hilos que tiene ese tapete. Dice que el pastor lo hizo y se pasó mucho tiempo arrancando hilo por hilo. Cuando él lo terminó, le dijo al Padre bueno, Señor, ya te obedecí, dime qué significa eso. Y le dijo, eso significa obediencia. ¿Sí? Hay cosas que Dios nos dice y que nosotros decimos, pero pues no lo veo tan grave o tan... Eso significa obediencia. Y yo recuerdo cuando papá Dios, ¿verdad? Yo empezaba y me acuerdo que tenía una profetisa que ese día fue a ministrar ese lugar. Y en lo personal, ustedes saben que estoy en contra del movimiento de la prosperidad y todo eso. Pero estaba la profetisa y ella extranjera, muy bien vestida, muy bien arreglada, enjollada. Y cada que pasaba ministrando, el Espíritu Santo de Dios me decía, quítate tu reloj y dáselo a la sierva. Entonces yo tuve conflicto en mi corazón. Y yo le dije al Padre, pues yo la veo bien, Señor, no la veo que carezca. Y la verdad que yo sí necesito el reloj. Además es un regalo que me hizo mi hija cuando era soltera. Es un reloj chapeado en oro Citizen, original. Y yo no se lo voy a dar. Automático y etcétera. Te estoy hablando de hace 15 años para que tú puedas entender el costo de ese reloj. Entonces yo veía mi reloj y lo tapaba porque era nuevecito. Y yo dije, mi hija me mata, me asesina, porque ella con mucho trabajo me había juntado para darme ese regalo. Y volví a pasar la sierva y el Espíritu Santo me decía, ¿me vas a obedecer o no me vas a obedecer? Cuando él me dijo eso, me quité el reloj, terminó todo, me acerqué a la sierva y le dije, el Espíritu Santo de Dios me dice que le entregué esto. Se lo entregué, que lo puso, le quedaba grande, me acuerdo. Vio la hora y el Espíritu Santo de Dios le habló y ella dijo, el Señor dice que cuide mis tiempos y que es tiempo de que yo haga el proyecto que tengo que hacer. Ese es el simbolismo del reloj que me diste. Con ganas de decirme, ahora regresame el reloj, sierva. Digo, así ya hizo el propósito que tenía que haber hecho, regresarme el reloj. Y me dolió mucho el reloj, muchísimo. Pero aprendí que papá Dios le gusta y quiere que le obedezcamos. En lo más insignificante que tú pienses, el Señor quiere que le obedezcamos. Él quiere que seamos obedientes. Al Señor no le gusta la rebelión. Diccionario bíblico, rebelión. Ilustrado, dice, actitud de la persona que desafía, se niega a obedecer y opone la resistencia a quien tiene como autoridad soberana. Se niega a obedecer. Se niega al que tiene, dice, hace resistencia. Se niega a obedecer. Hace resistencia. Esa es una persona en rebelión ante el Altísimo. Estamos aprendiendo los frutos de obediencia. Estamos aprendiendo los frutos de obediencia. En una ocasión yo estaba en un ayuno muy largo por el Ministerio de Liberación y tenía muchas personas que iban a pasar a liberación. 30, 40 personas y pasaban una por una, entonces yo me sometía a ayunos fuertes por cada caso y en los ayunos Dios me revelaba muchas cosas de la persona y íbamos exacto a lo que íbamos. En esa ocasión me acuerdo que era una liberación muy fuerte de un líder de alabanza y yo ahí, ¿verdad? En ese ayuno
Yo ya llevaba días en ayuno. Entonces mi cuerpo se debilitó. Yo estaba sentada y de momento empecé a temblar como gelatina. Como gelatina, como gelatina. Yo sufro de presión arterial alta y yo dije, no sé qué es esto, no sé qué tengo. Entonces mi cuerpo hacía como gelatina y me empecé a sentir mal, muy mal. Entonces yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué es esto? Me dijo, párate y caliéntate así de leche caliente, muy caliente. Le pones una cucharada de miel y te la tomas a sorbitos, me dijo. Como pude me paré, hice lo que me dijo el Espíritu Santo, empecé a tomar en sorbitos, de momento vi 2 ángeles gigantescos a mi lado y me dijo, nosotros te vamos a fortalecer. Y fin del asunto, yo seguí, me sentí bien. Esa noche el Señor me reveló el caso. Vi un cementerio y del cementerio una tumba se abría y la persona, un caballero salía de ahí todo quemado, caminó hacia mí y me súper asusté y desperté. Y yo dije, ¿qué es esto? Dice, es el caso que vas a tener. Y yo le dije, ¿qué es esto, Espíritu de Dios? Y me dijo, es el caso que vas a tener. Entonces yo entendí el porqué de ese ayuno y yo llegué con el líder. Yo le dije, vamos a tener hoy tu liberación, pero yo tuve este sueño anoche. Le dije, ¿qué significa eso? Y me dijo, yo desciendo de familia que invoca muertos. Nosotros fuimos yo invocadora de muertos. O sea, espiritista. Dice, y lo que yo cuando conocí a Jesús, dejé de hacerlo. Pero yo tuve un amigo muy amado, muy querido, que murió quemado. Y yo siempre he preguntado por él. Entonces le dije, ¿sigues en lo mismo? Y me dijo, no. Y digo, sigues en lo mismo. Entonces tratamos el caso y cuando se le llevó a liberación fue un caso súper fuerte. Gracias a Dios fue libre. Pero todo esto tiene que ver con la obediencia. Yo no podía seguir el ayuno, pero fui obediente. Muy bien pudo haber comido, que no es malo, no nos vayamos a los super extremos, pero no hubiera recibido esa revelación que recibí, ni se hubiera llevado así el caso como se llevó. Dios quiere que seamos obedientes. A veces, cuando llevamos un caso de liberación, les decimos, ayunen por favor, escriban lo que Dios les muestre, hagan esto por favor, y no obedecen. Y quieren que todo sea la felicidad y no es así. Tenemos que aprender a someter nuestra carne en todo lo que tiene que ver con liberación. Dice, el Padre Celestial está en contra de la rebelión. El Padre Celestial está en contra de la rebelión. Entonces, ayúdenme, Noé y Claudi, por favor. Claudi, Génesis 3, 1 y 6, y el que sigue Noé, y así van viendo, por favor. Entonces, papá Dios está en contra de la rebelión. Leamos. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, ahorita pasamos al siguiente texto. Veamos este.
El enemigo le dijo, Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles. Eso era mentira. Y ella no se dio cuenta que era mentira. Y le dijo, no, nada más nos ha dicho de tal árbol. Ah, porque él sabe que si comen de ese árbol, ¿sí? Siguió escuchando, y fue ¿qué? Desobediente. Fue desobediente al Rey de Reyes, al Dios Yahweh, al que ellos conocían. Fue desobediente. Estamos hablando de un ser perfecto, estamos hablando de un ser que conocía al Padre, estamos hablando de un ser que tenía todo. Para que podamos entender que la desobediencia nos puede tirar a todos. ¿Sí? ¿Qué dice la que sigue? Dice, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. El Señor Padre les dice al pueblo de Israel que alguien basta, ya no quiere saber más de lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos vislumbrar que su propio pueblo había desobediencia. Y lo vemos en la Biblia. Y el rey este hizo lo malo. Y el rey, el que venía, hizo lo malo. Y el otro hizo lo malo. Y raros los que salen que no hicieron lo malo. Yo me acuerdo que cuando mi hija Irlanda, ¿verdad? La ponía yo a leer la Biblia. Cuando leía lo de las historias de los reyes, me acuerdo que me decía, ya no quiero leer esa historia, mami. ¿Por qué, hija? Porque me trauma, decía ella. Todos son malos. Leo y todos son malos, mami. Entonces la naturaleza de la rebeldía y de la desobediencia está dentro del corazón del hombre. ¿Qué dice Isaías? ¿O cuál tiene? Isaías 1:20. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. ¿Okay? Si fueres rebelde, va a haber disciplina. Si fueres desobediente, va a haber disciplina. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:3? Jueces ya no. Jueces 2:3-16. Dice, por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que seréis azotados por vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad, para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad Timmat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores,
a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y Ay, gracias, hijo. Ahí podemos ver la naturaleza carnal, nuestra naturaleza. Hicieron el malo. Regresaron a lo malo. Cuando Jesús dice, y regresan a revolcarse, ¿sí? Y son como la cerda, dice. Ahí, al cielo, al lodo, ahí quieren estar porque la naturaleza que ustedes tienen no ha sido transformada. Entonces, el cristianismo no es una religión. Y lo hemos dicho muchísimas veces, el cristianismo no es una religión. Nosotros seguimos a Cristo por convicción y cambiamos por convicción. No es una religión. El Espíritu de Dios me convence de lo que estoy haciendo está mal. ¿Sí? Regresaban a hacer lo malo, porque nuestra naturaleza carnal y caída regresa a lo mismo. Por eso decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer eso hago, y tengo una lucha de mi carne con el Espíritu. ¿Qué dice 2 de Timoteo? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. O sea, obediente. Sufre, vas a sufrir. No hay un evangelio sin sufrimiento. Yo no capto eso. No hay un evangelio sin sufrir. ¿Por qué sufrimos? Porque nuestra naturaleza se impone, por eso sufrimos. Porque no queremos dejar el panquecito, el gansito, lo que sabemos que nos hace daño al cuerpo. Si somos diabéticos, si somos hipertensos, no lo queremos dejar. ¿Sí? No queremos cambiar nuestra alimentación, no queremos cambiar nuestros hábitos. Se contrapone, dice. El Espíritu. Al pueblo de Israel cuando les dio el maná, les decía, ahí estaban las leyes, los van a juntar diario. No lo junten, no lo recolecten para 2, 3 días. Dice la Biblia que se les agusanaba. ¿Sí? Danos el pan de cada día. Señor, danos el pan de cada día. Señor, danos el pan de cada día. Nuestra provisión es diaria. Nuestra obediencia es diaria, cada día. ¿Sí? ¿Qué dice Judas? dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillaron la carne, rechazaron la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Está bien, gracias. Bueno, dice que mejor esta autoridad angelical entendió el rango que tenía la otra autoridad y dejaron de pelear. ¿Sí? A veces nosotros nos sublevamos. Es que yo sé más que esa persona, yo no sé por qué esa persona está ahí. Es que yo tengo más intelecto que esa persona. Los que saben ese testimonio de Cindy Jacobs, una profetisa, ella cuenta en sus libros, escuchando la voz de Dios, y ella cuenta de que ella estudió ópera. Y es una cantante refinada en la ópera. Pero dice que papá Dios nunca le ha permitido estar en la alabanza. Nunca. ¿Sí? Porque Dios la ha aprobado en esa área. Dice que Dios la ha aprobado en esa área.
Entonces, Papá Dios dice que ella ha reconocido, ¿verdad? Gracias. Ha reconocido su debilidad en cuestión de obediencia. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que obedecer. Hay cosas que Dios nos dice, no vas a hacer esto, hoy no vas a hacer aquello, hoy no vas a hacer acá. Tenemos que, ¿qué? Que obedecer. ¿Qué dice Oseas? Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, caerán espadas, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Por su rebelión. ¿Por qué? Por su rebelión. Dios juzga. Nos juzga. ¿Por qué? Por nuestra rebelión. Dios nos juzga por nuestra rebelión. ¿Sí? Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva. Y dirán los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué leyes? Digo que leyes porque uno dice, qué bueno que ya vivimos por la gracia del Señor. Porque siempre nos hemos preguntado si nosotros como padres la cumpliríamos. Si nosotros tuviéramos ¿cómo podría yo explicarlo? Esa lealtad a Yahweh y llevar a nuestro hijo rebelde a que me lo mate. No sé si lo haríamos, la verdad. Y esto es solamente para ver la obediencia. Era obedecer. Porque nosotros decimos, sí, obedezco tus leyes, Señor. Sí, obedezco, sí, obedezco. Y muchos de nosotros indisciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué está diciendo aquí? Si tu hijo es rebelde, si tu hijo es raro, ponlo ahí en medio, para que lo maten los ancianos, la gente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la justicia divina? Ay, es que nuestro Dios Yahweh es... Qué bueno que ahorita ya nuestro Dios es Jesús. Ya no es Yahweh porque se ve que es tajante el Dios Yahweh. Qué bueno que ya nuestro Dios es Jesús. Más nuestro Dios Espíritu Santo, mi consolador, mi maestro, mi guía. Qué bueno que ya el Dios Yahweh ya no nos trata así. Estamos viendo solamente, ¿verdad?, lo que es la obediencia, lo que es la rebelión. Y dice que el Hijo aprendió obediencia. El Hijo estaba sometido al Dios Yahweh. Y Él nos dio un ejemplo. La muestra está en que cuando dice que estaba en el Getsemaní, que significa prensa, dice que Él dijo, Señor, si es posible que pase esta copa, no como yo quiero, como tú quieres. Y el Padre Yahweh le dijo, no es posible. ¿Verdad? No es posible. ¿Qué hacemos? Entonces dice la Biblia que el Hijo nos pone ejemplo de obediente. Números 16, 1, 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abián, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh.
¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? La rebeldía de Coré, que todos lo sabemos, que se abrió la tierra, los comió por ser desobedientes, ¿verdad? Que papá Dios está en contra de la rebeldía y él está en contra de la rebeldía. ¿Sí? Dice la palabra que solamente él juzga a sus pastores, él juzga a sus 5 ministerios, nada más él. No tiene derecho el hombre, el ser humano, de juzgarlo. Estamos en un tiempo de mucha rebelión. Es que está en pecado, es que está en esto, es que está en adulterio, es que está en fornicación. Y es cierto, Dios levanta a sus profetas con el fin de que ese siervo, sierva, ministro sea restaurado. No para exhibirlo, no para señalarlo, no para juzgarlo. El ministerio profético nunca está destinado para eso. Ejemplo, el rey David. Papá Dios no lo juzgó inmediatamente, le dejó que el rey David tuviera arrepentimiento 1 año. Como no vio su situación, tuvo que mandar un profeta, porque no entendió su situación. ¿Sí? Saúl todavía pasó muchos años en el reinado hasta que papá Dios lo quitó de medio. Papá Dios es el que juzga, papá Dios es el que pone su justicia. No, Dios por eso dice, mía es la venganza. Mía es la venganza, no es nuestra, no es de nadie más. El Señor dice, ya este siervo ya no lo quiero, lo voy a quitar porque no he entendido, lo voy a quitar. Porque no he entendido. Pero es papá Dios quien hace estas cosas. ¿Estamos aprendiendo qué? La obediencia. Como ministros, como líderes, dice, lo acaba de leer ahorita la sierva, no nos podemos levantar. No nos podemos levantar contra las autoridades, no podemos hacer eso. Dios es el que juzga. ¿Sí? Dice que el primero en rebelarse fue Lucifer. Dice la Biblia que quería ser como el Altísimo, eso dice la Biblia. Quería ser como él, como el Omnipotente. Fue el primero que se rebeló. ¿Sí? Y el que trajo la rebelión a nuestro planeta. Dice, la rebelión y la desobediencia le desagradan al Altísimo. Le desagradan. Él no está de acuerdo con eso. Él puso dice obediencia ¿a qué? A las leyes divinas. Obediencia a las leyes divinas. Obediencia a las leyes divinas. Leemos un poquito más rápido, por favor. Juan 14:23. Y después Romano. ¿Qué dice? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Yo te amo, Señor. Si le amamos, guardamos su palabra. Yo te amo, Señor, pero ya ves mi naturaleza carnal. Si le amamos, guardamos su palabra. ¿Qué dice Romanos? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. ¿Sí? Entonces, pecó el Adán por rebelde y desobediente, y vino nuestro Maestro Jesús y se sometió y se sujetó al Padre y fue obediente y nos rescató. A través de su obediencia nos rescató. ¿Qué dice Primera de Pedro y luego Primera de Reyes? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No os conforméis, no nos conformemos. No sigamos a nuestra naturaleza rebelde, desobediente. Es que yo ya no voy a ir porque todos son carnales. No seas desobediente. Tú que andas en el espíritu, enséñales
de los demás. Porque eso dice el apóstol Pablo. Sí, dice soporten a los de débil fe. ¿Sí? ¿Qué dice Primera de Reyes? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello en que prendas. Así es, guardemos. Éxodo 23, 21. Guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El Señor no perdona la rebelión. Primera de Pedro 1, 2 y Deuteronomio. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Okay. Entonces, dice la palabra que seamos obedientes. Que Él nos santifica, nos aparta y nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Qué dice Deuteronomio? Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Así es. Entonces debemos obedecer sus leyes divinas para recibir ¿qué? Bendición. Debemos de obedecer sus leyes divinas para recibir bendición. Vemos aquí obediencia a las autoridades de la iglesia. Filipenses, Claudia, y Hebreos 9. Obediencia a las autoridades de la iglesia. Debemos de ser obedientes. Dice aquí, porque deben tener un ministerio feliz para que lo hagan con alegría y no quejándose, no gimiendo, suspirando con dificultad y tensión en su espíritu, porque esto no es provechoso. En otras palabras, a la iglesia no le conviene hacerle difícil el trabajo a los pastores. No te conviene hacerle la vida de cuadrito a los líderes, a tus pastores, no te conviene. ¿Y qué dice Filipenses? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? El apóstol Pablo dice que obedezcamos a las autoridades. Ya vimos la obediencia a Dios, ahorita estamos viendo la obediencia a las autoridades en la iglesia. ¿Qué dice Hebreos? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Obedezcamos a nuestros pastores, a los líderes, a los 5 ministerios primarios, obedezcamos. ¿Sí? Seamos obedientes, dice aquí. No les hagamos la vida de cuadrito a nuestros líderes. Estaba escuchando un testimonio y rápido se los digo. Me sorprendió muchísimo lo que escuché. Es un audio de un pastor que se suicidó. Estamos viendo muchos suicidios ahorita de pastores. Y yo nos dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y él en su nación dice que ese era el pastor principal de varios pastores, de una alianza. Y él explica ahí en lo que él deja dicho antes de suicidarse, de que le dolía mucho su corazón escuchar cómo estaban hablando, levantando falsos rumores sobre el manto pastoral, que no los mantienen, que no los ven, que tienen que trabajar para el sustento. Yo lo estaba escuchando y él dice que eso no está en la Biblia y que le dolía mucho su corazón y él terminó suicidándose. Entonces uno puede comprender con todo esto, ¿verdad? Que muchas veces Jesús dijo que dentro de la grey, él dijo que habría trigo
y cizaña. Y le dijeron, maestro, ¿quieres que arranquemos? No, dice, porque los puedes arrancar juntos. Entonces, nosotros no queremos ser cizaña, ya vimos ese tema. La cizaña crece derechito, derechito, llena de orgullo, de soberbia, ¿sí? Y el trigo, entre más frutos, entre más granitos, más se va haciendo curvito, curvito, porque está lleno de fruto. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a las autoridades. Es que el pastor lo estoy haciendo súper millonario. Eso ya lo hemos visto. Eso a nosotros no nos incumbe. ¿Quién nos va a juzgar? Eso dice la Biblia. ¿Que el príncipe de quién? El príncipe de los pastores nos va a juzgar. Nos va a juzgar. Él nos va a juzgar. Y la verdad, no quisiera estar bajo la mano del Todopoderoso en un juicio. ¿Sí? Yo creo que nadie quiere estar bajo esa mano en juicio. Entonces, papá Dios, aquí dice, ¿respeto a quién? ¿Obediencia a quién? A las autoridades. Demos frutos de obediencia, obediencia a los padres, vámonos un poquito más rápido, obediencia, no vamos a leer los textos por falta de tiempo. En Efesios dice que debemos de obedecer, en Éxodo dice, y en Colosenses dice, y en más textos bíblicos, que debemos de obedecer a los padres. Y no hay obediencia en los padres. Ahora lo que mandan son los hijos. Te vamos a llevar a la iglesia, a la congregación. Mira, ¿quieres ir? Te voy a dar 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos. Eso no es así. ¿Sí? Los hijos tienen, yo siempre lo he dicho, no importa que tengas 20 años, 30 años, 40 años, mientras eres soltero y estás bajo la cobertura de tus padres, tú no mandas. Siempre lo he dicho porque lo dice la Biblia. Tú no mandas, nosotros no mandamos. Tenemos que ser sujetos, dice la Biblia. ¿Sí? A nuestras autoridades. Es que ya estás ruco, ¿verdad? O ruquita y no me entiendes. Siento mucho. Estás bajo mi sombrilla, estás bajo mi autoridad. Y aquí se hace lo que yo digo, no lo que digas tú. Cuando tú te cases, adiós, bye bye, ¿verdad? Y aún así me merece respeto, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿O dice la Biblia que ya cuando estén ancianitos ya no se les respeta a los padres? Pues no. Pues hay falta de sujeción, rebeldía, obediencia ¿a quién? A las autoridades. Obediencia, y lo dice Romanos, Primera de Pedro y Tito. Debemos de sujetarnos a las autoridades. Que me voy a colgar de aquí de este cable para que me den luz. Fatal. Que no voy a pagar el predial ni el agua hasta que me hagan mi descuento y no sé qué tanto. Ya debo no sé cuántos, fatal. Que me voy a pasar este alto y ahorita pago la, ¿cómo se llama? Pago la multa. Fatal. ¿Qué más? ¿Verdad? Falta de obediencia a las autoridades. Falta de obediencia a las autoridades que Dios puso en el planeta Tierra. ¿Sí? Es que ahorita ya salió una nueva ley que todos tenemos que darnos de alta de Hacienda y no sé qué. Sujetémonos. En lugar de estar hablando y diciendo, no nos conviene esa ley, no sé qué tanto. Allá está quién. Papá Dios, que es el que va a juzgar. Él va a juzgar, eso dice la palabra, que Él juzga. Nosotros debemos de sujetarnos. Jamás, nunca verán a la pastora Irma ni el equipo vino nuevos en marcha contra el gobierno. Jamás, nunca. Nunca, jamás. Yo estoy en contra de eso y respeto a todos los que lo hagan. Pero nosotros nunca lo haremos porque no vamos a estar en contra de las autoridades. Jamás, nunca. Es que están gobernando mal. Allá hay un rey y un Dios, dice la palabra, que Él pone y Él quita. Él pone y Él quita. Él pone y Él quita. Y dice la palabra que cuando Él enviaba gobiernos, autoridades que oprimían al pueblo de Israel, era por su desobediencia. Eso dice la palabra. ¿Sí? Y vemos a un Daniel sujeto.
Y vemos a una reina Esther sujeta, bajo gobiernos tiranos, bajo gobiernos mundanos. ¿Sí? La Biblia dice, recuérdales que se sujeten a sus gobernantes, autoridades y que obedezcan. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Honra al rey. El cristianismo debe respetarse a los oficiales del gobierno. Debe sujetarse y obedecerse las leyes de su país, en cuanto no se opongan a la ley superior de quién, de Dios o la Biblia. Tenemos que sujetarnos. Obedecer. Obediencia en el matrimonio, estamos terminando. Obediencia en el matrimonio, que esto es lo más difícil. Los que no tengan su manual de matrimonio, consíganlo. Efesios 5:21, estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Primer paso para un matrimonio es estar sujetos a Cristo. Primer paso para un matrimonio es los dos sujetos a Cristo. Los dos. ¿Sí? Nada de que hagas esto porque yo digo, los dos sujetos a Cristo. Primer paso. Segundo paso. Guardaos mutuamente respeto en atención a Cristo. Debemos de guardarnos respeto en el matrimonio. ¿Sí? Respeto, los dos bajo el temor de Dios. Para poder tener un matrimonio Cristo céntrico, un matrimonio en obediencia, dando frutos en el matrimonio. ¿Sí? Es que me voy a casar con este chavo y después se va a convertir, o con esta chava y después se va a convertir, olvídate de eso, porque eso no es cierto. Sí, es muy difícil para que eso se logre. Entonces dice aquí, los dos sujetos bajo el temor de Dios, bajo el temor de Dios, bajo el temor de Dios, los dos temiéndole al Altísimo. Seguimos. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Bueno, ya saben todos los que tenemos el manual de matrimonios. Cuando dimos este tema, sujetarse, jupotazo, seguir voluntariamente el ejemplo del otro, no habla de forma activa, jupacuo, que es subordinarse. La unidad familiar es la mutua sujeción. La mujer debe de seguir el ejemplo del varón voluntariamente. Eso ya lo aprendimos, ¿sí? Esta forma de sujeción es seguir al varón voluntariamente. Es seguir al varón voluntariamente. ¿Sí? Eso es sujetarse voluntariamente. No es de imposición. No es de imponer una autoridad. Ella sigue el ejemplo del varón y le sigue voluntariamente. ¿Sí? Entonces, el varón es ejemplo en la casa. El varón es ejemplo en la casa. Si no hay ejemplo de varón en la casa, olvídense. La esposa se descarrea, los hijos por igual, no hay orden divino, porque el varón no está dando ejemplo. No está dando ejemplo. ¿Sí? Las leyes de Dios son muy claras, clarísimas. Las leyes de Dios son clarísimas. ¿Sí? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador. También lo vemos en matrimonios, en el manual de matrimonios. Cabeza, según los teólogos, Scott, Jones, Clancy y Lidey, dice en la Septuaginta que es Kefalet, el origen de la fuente. Kefalet, que denota origen. Pablo dice, el hombre es el origen o la fuente de donde vino. Eso ya lo aprendimos. Cabeza no tiene nada que ver con autoridad. Es que yo soy la cabeza. Sí, esposo mío, tú eres la fuente, el origen que nos trajo a todos.
y te reconozco. ¿Sí? Cuando a la mujer se le revela ese misterio y cuando al hombre se le revela ese misterio, el hombre deja de andar de galán y deja de andar tirando su semen por todos lados. Porque sabe que el semen, la sementera, ¿sí? Es el origen de, y eso es lo que a él lo hace ser cabeza. Porque él reconoce que sin ese semen no hay sementera, no hay producción, y háganle como le quieran hacer, no hay vida. Y son misterios que Dios revela a través del apóstol Pablo. Por eso jamás cuando damos estudios matrimoniales, ¿y qué es la cabeza? ¿Y qué es la autoridad? ¿Y qué es la autoridad? Jamás nunca se somete a la mujer. Porque en su cabecita no le entra la palabra autoridad. El matrimonio es un misterio. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, Pablo, no otro personaje en la Biblia, cuando el apóstol Pablo dice que el varón es cabeza, le está diciendo, mujeres amadas, les digo y les hago saber un misterio. El varón que tienes en tu casa es la sementera. O sea, por el cual va a haber problema. ¿Sí? Entonces, ¿está quedando claro esto? La obediencia. Dice, en ningún escrito griego del primer siglo, ni dentro ni fuera del Nuevo Testamento, se emplea kefalet en el sentido de autoridad. El hombre es la fuente del origen de la mujer. Cristo es la fuente de la vida de la iglesia. ¿Cuándo dice que Cristo es la cabeza? Sin él no hay vida. Dice Colosenses que él fue la fuente de la vida. Que por él fueron creadas todas las cosas. Si no entendemos este misterio, no puede haber un matrimonio obediente a Dios. Cristo es la fuente de la vida o de la iglesia. Si Cristo no está en la iglesia, no hay vida. Solamente pura letra. Pero no está el Logos haciéndose vida en nosotros. Por eso hay iglesias muertas, porque no hay vida. ¿Sí? ¿Está quedando claro? Cabeza. Ahora sí en el hebreo Rosh es autoridad. Cabeza en el griego arche. Cabeza en el griego arche, todos lo sabemos. Principado, líder, cabeza, jefe, caudillo, principal. Cuando fue traducido al griego, no se tradujo como kefalet. Entonces sabemos que si no investigamos, que si no escudriñamos, que si no nos metemos, ¿verdad?, a investigar, vamos a enseñar cosas que no son. Porque así me lo enseñó fulano, sutano, mengano. Es tiempo de depurar mucha enseñanza que no se encuentra en los originales. Bueno, entonces aquí estamos aprendiendo cabeza según Arche, según en Efesios, donde dice los principados, ¿verdad? Griego Arche, principado, líder, cabeza, caudillo. ¿Está quedando claro? Efesios 5:24, estamos terminando. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. La iglesia, ¿qué es la iglesia según en el original? Reunión de personas. Los de afuera que entramos adentro. Y iglesia. La iglesia, dice la Biblia, debe de enseñar ¿qué? Al matrimonio. ¿De qué forma nosotros les enseñamos a los matrimonios? Por medio de sujetarnos a Cristo y seguirle voluntariamente.
iglesia que dio su vida por amor. Nosotros, la iglesia, tenemos que enseñar a todos los matrimonios el por qué nosotros nos sujetamos a Jesús. ¿Por qué? Por amor. Porque dice que Jesús se entregó por su iglesia y Él lo hizo por amor. ¿Sí? Efesios 5:25, amar como amó Jesús a la iglesia dando su vida. El amor del esposo debe de ser sacrificial hacia su esposa. Estamos viendo el fruto de la obediencia. No hay obediencia en el matrimonio porque no hay orden bíblico. Es por eso, ya lo vimos, no hay orden bíblico. Ya vimos lo primero, el temor a papá Dios, los dos sujetos a papá Dios. Seguir voluntariamente el ejemplo del varón. ¿Sí? Si no son ejemplos varones, es muy difícil que la esposa o la mujer te siga. Papá Dios no es tirano. Papá Dios es un ser que nos creó, dice la palabra, es un Dios lleno de sabiduría. Todas sus leyes están llenas de sabiduría y tienen un porqué. ¿Sí? Entonces, sujeción, temor al Altísimo, ¿sí? Reconocer que Jesús da vida a la iglesia, reconocer que el varón da vida a la familia, ¿sí? Y por último, reconocer que el varón tiene que amar a la esposa con un amor sacrificial, de sacrificio, porque ese fue el amor de Jesús ante la iglesia. Que mi esposa es una rebelde, que mi esposa es insujeta, que mi esposa, mientras le entre la revelación del misterio del matrimonio, ámala como Jesús amó a la iglesia. Sacrificialmente. Sacrificialmente, dando su vida. Es que mi esposa es la Jezabel en la casa, ámala sacrificialmente. Es que mi esposa ya está feísima, ámala sacrificialmente. Eso dice la Biblia. Porque ahora nos vamos a voltear a la iglesia. Que Jesús eso nos dijera a nosotros. Qué feos están. Cuando ustedes me recibieron y me conocieron, se veían bien bonitos. Pero cada que son rebeldes se ven feos. Ya les voy a quitar mi gracia. Ya no voy a estar con ustedes. Porque dice la Biblia que Él volvía a reconciliarse con el pueblo de Israel, siendo infieles, dice la Biblia. Siendo adúlteros, dice la Biblia. Él los volvía a coger. Nuestro Señor los volvía a coger. Es un amor sacrificial. Es un amor sacrificial. Él nos ama por sobre todas las cosas. Ejemplo, los varones, olvídense de más estudios matrimoniales, por favor, obedezcamos lo que está en la Biblia, que es tan claro el mensaje, clarísimo el mensaje. Dejemos de estarle dando vueltas al asunto, tanto damas como varones. Tomemos nuestro lugar en el cuerpo de Jesús. Pero si notamos, lo más importante es el varón. Por eso hay muchos problemas matrimoniales, porque la Biblia dice que el varón es el ejemplo, no dice que la mujer, dice que el varón. Y si el varón no ama a la esposa sacrificialmente, no hay un matrimonio fuerte ni seguro. Se están dando muchas conferencias matrimoniales de las familias, no estoy en contra. Las familias se están desbaratando, es cierto y es verdad.
Porque ahorita la acabamos de aprender porque hay desobediencia a sus leyes. Clarísimo. Por eso. Porque no hay temor a Dios. Porque cada quien hace lo que quiere. Y no vamos a agarrar nosotros los pastores y los líderes con un látigo a que todos los matrimonios se alineen. No vamos a hacer eso porque la Biblia es muy clara. Nuestro deber es solamente enseñar y darlo a conocer. Nada más. Les agradecemos a las redes que estuvieron con nosotros. Decíamos que den fruto de bendición, porque aquí dice, se debe de dar frutos de obediencia, frutos obedeciendo a Dios, frutos obedeciendo a los padres, frutos obedeciendo a las autoridades, frutos obedeciendo en el matrimonio. Debemos de dar fruto. Les bendecimos. En el nombre de Jesús.